Eduardo Salguana, vocero de Alianza para el Progreso, está en la línea con nosotros. Congresista, muy buenas tardes, gracias por atendernos. Cristian, buenas tardes. ¿Qué tal? Saludarte. Buenas tardes, congresista. Gracias. Congresista, APP busca la gobernabilidad y que se reactive la economía nacional. Líder de Alianza para el Progreso, César Acuña. ¿Eso le corresponde a ustedes en el Congreso? Bueno, en general, ¿no? Creo que han recogido las declaraciones de presidente del partido brindadas a la prensa ayer luego de la visita al presidente Castillo en Palacio de Gobierno, en la que asistimos junto con la bancada parlamentaria luego de una invitación del presidente de la República. Correcto. No, pero le preguntaba si es que, digamos, la reactivación económica y la gobernabilidad, ustedes ya pusieron de su parte, dando la cuestión de confianza, y que más bien los problemas de gobernabilidad y el tema de poder reactivar la cuestión económica es más bien problema del Ejecutivo, y si sienten que el Ejecutivo lo viene haciendo bien. Efectivamente la interpretación es correcta, Cristian, y precisamente eso es lo que ayer le hemos expresado de manera directa al propio presidente de la República, ¿no? Le hemos indicado que APP le ha brindado su confianza, pero lógicamente espera que esa confianza sea correspondida pues con decisiones correctas, con designaciones de ministros que correspondan a la alta responsabilidad, y que en este momento sus medidas de reactivación económica vinculadas a presupuesto público, a distribución de recursos a las regiones, ¿no? El tema de la vacuna y otras que ha expresado en su mensaje al país, no van a ser suficientes en la medida que la inestabilidad política y que la crisis de gabinete que no quiere reconocer no lo solucione en el corto plazo, ¿no? Eso es lo que ¿No lo quiere reconocer? ¿no? ¿Usted ha sentido eso de la reunión de ayer? ¿Que el Ejecutivo no quiere reconocer la crisis en el gabinete? Aparentemente no lo reconoce, bueno, públicamente no tiene además pues contacto mayor con la prensa, ¿no? Y digo eso porque este tema no es un tema reciente, es un tema que ha surgido desde la designación de Bellido y del ministro de Trabajo, que son los más cuestionados, y que él debería ya asumir una medida al respecto, porque caso contrario, como le dijera el ingeniero Acuña, por 12 personas él no va a poner pues en riesgo la estabilidad política del país. Ok, pero entonces, digamos, veo que ese tema se tocó tangencialmente y ustedes sienten por lo de la reunión y por lo que se ha mostrado públicamente, pues que finalmente no, ahí hay una crisis y que no la quiere ver, y más bien lo que termina el señor diciendo César Acuña es, bueno, parece que el presidente más bien está haciendo eso. O sea, es un problema porque pone en riesgo la gobernabilidad de su gobierno, valga la redundancia, por estas personas, pero sin embargo es algo que no quiere enmendar. Mira, Cristian, te comento no algo expreso del presidente, pero lo que deslizó de sus palabras. Primero dijo textualmente que sí, él estaba evaluando, reconoció lo que ya había dicho la noche anterior sobre el tema de la paridad, es decir, de incorporar damas al gabinete, y luego ya al final de la reunión, ante nuestra insistencia sobre una decisión al respecto, deslizó probables cambios en el corto plazo, ¿no? Uy, deslizó en el corto plazo. Congresista, déjeme hacerle la pregunta entonces. Digamos, ¿se arrepienten o no de haberles dado el voto de confianza, o en todo caso no se arrepienten, pero sienten que finalmente no han tenido reciprocidad de parte del gobierno? No, yo creo que la decisión fue tomada en su momento, Cristian, dado el escenario político existente en ese momento. La política es dinámica, las informaciones fluyen día a día, y lógicamente uno va evaluando también sus decisiones, ¿no? Lo que creo que sí, el presidente y el gabinete de Bellido no han sabido corresponder, digamos, con serenidad, con responsabilidad, con madurez, el respaldo que le dio, pues, que le dimos 73 congresistas de la República, ¿no? Caso contrario, sabrían escuchar en torno sobre todo a la evaluación del gabinete, ¿no? Y en general al propio destino del gobierno. No hay acciones, no hay liderazgos, se nota muchísima improvisación, y lo que es peor, no hay un norte definido para el país. Lo del BCR sigue pendiente,
Se sigue hablando de que va a haber una entidad paralela a la Contraloría, lo cual es pues absurdo a estas alturas, ¿no? Teniendo una entidad especializada y no podemos distraer recursos además que no los tenemos. Hay que devolverle la confianza a los agentes económicos, hay que estabilizar el país y hay que gobernar, que para eso fue elegido el presidente Castillo, y lamentablemente eso no están haciendo. Pregunta entonces, si sienten que no hubo esa reciprocidad, a ver, a cualquier observador le quedaría claro que finalmente no le darían las facultades legislativas entonces. Exitosa. Le dieron, no sintieron reciprocidad de parte del Ejecutivo y ahora les van a volver a pedir otra ayuda, otra mano. Claro, bajo el sombrero, nunca mejor dicho, de la gobernabilidad, pero sin embargo sin ceder nada a ustedes, o finalmente también ceder para esa gobernabilidad. ¿Se la darían o no se la darían con, digamos, lo que me acaba de comentar, congresista? El escenario resulta sin duda complicado, ¿no? Porque cómo le otorgas un nuevo gesto de confianza a un gabinete que no ha sabido corresponder en su momento a lo otorgado previamente, ¿no? Y hablar de facultades legislativas, estamos hablando de que el Congreso pues cede su atribución principal, que es de legislar, y en este caso un gabinete que no está correspondiendo a las alturas de las exigencias del país, ¿no? Es un tema, va a ser bastante complicado, creo, para todas las bancadas, el otorgar facultades legislativas tal como lo está proponiendo. Ahora, una última, congresista, porque Roberto Quiabra, junto con Gladys Echaíz, dos congresistas de Lima, votaron en contra de la cuestión de confianza, los únicos de su bancada. Pero Roberto Quiabra, muy interesante, me comentaba, también tenemos que entender dentro de mi bancada y de otras bancadas como AP, la figura de la representación entendida como obviamente congresistas que no representan a Lima, donde se sabe mayoritariamente la desaprobación a Pedro Castillo, sino a regiones, digamos, que si bien no les ha llegado todavía logros de este gobierno, votaron masivamente por Pedro Castillo y todavía mantienen las expectativas. Es decir, ahí hay una aprobación mayor a la desaprobación. ¿Cómo se maneja ese tema, no? Con lo que usted me dice, no habrían facultades, pero ¿cuál es un poco lo que sienten sus congresistas de sus representados? No, Roberto tiene toda la razón, ¿no? Y ese es un tema que lo discutimos permanentemente en la bancada, porque los votos que se han dado en algunos casos de Roberto y de Gladys en forma distinta a lo de los 13 parlamentarios que son todos de provincias, como tú bien señalas, expresa una realidad, ¿no? El tema es que en el interior del país, gran sector de la población cristiana considera que el Congreso está siendo obstruccionista, ¿no? Que no le estamos ayudando al presidente Castillo a gobernar, y que hay un sector ultra radical que pretende boicotear e inclusive plantear la vacancia presidencial. Ese es un tema que para muchos es una verdad que no resiste, que no tiene cuestionamiento, ¿no? Entonces nosotros vamos, explicamos y tratamos de hacerle entender a la gente que aquí hay un problema mayor a una posición, a una simple posición política, ¿no? Hay una actitud, hay una gestión presidencial que no está a la altura de las circunstancias, ¿no? Pero esa es la realidad. El Perú está dividido por ahora, digamos, de manera mucho más acentuada en un Perú limeño y en un Perú provinciano, ¿no? Y esto se refleja en nuestra bancada parlamentaria claramente. Claro, pero ahí también es el trabajo de representación, ¿no? Porque la representación es de uno y otro lado. O sea, el congresista no puede hacer lo que le provoca, pero el congresista tampoco es esclavo de sus representados. Entonces lo que tiene que haber es un diálogo. Para eso se supone son las semanas de representación. Usted, congresista, poder también ir a su región y explicar, mire, mi posición respecto de esto es porque, claro, no estamos siendo obstruccionistas, sí, o viceversa, pero eso también es parte de la chamba política de los congresistas de la República. Efectivamente, y hablando de semana de representación, en esta gestión recién, este periodo congresal recién se va a realizar ahora el 20 al 25, ¿no? Agosto ha sido bastante turbulento y no nos permitió salir, por lo menos oficialmente, ¿no? Porque extraoficialmente normalmente los congresistas viajan semanalmente a sus departamentos como yo lo hago,
personalmente, ¿no? Ese trabajo se hace. Ahora, APP no ha votado, digamos, ni en contra ni a favor de posiciones del presidente Castillo de manera mayoritaria, ¿no? Hemos tratado de buscar un equilibrio en cada uno de los temas que se nos han planteado, ¿no? Si bien es cierto, hemos votado la confianza, pero, por ejemplo, respaldamos las mociones, las invitaciones a los ministros, y ahora vamos a respaldar las interpelaciones que se está planteando en el Congreso. Correcto. Bueno, vamos a ver. Me quedo con esa frase. Desgraciadamente parecen no querer, o no se dan por enterados, o se hacen los locos respecto de la crisis del gabinete. Congresista Salguana, muchas gracias como siempre. Gracias. Eduardo Salguana, congresista de Alianza para el Progreso.